Hansi Flick es un genio por cómo logró darle la vuelta al partido. Los cambios y los ajustes en el descanso ante el Sevilla, y el Barça jugó un partido de campeón en el Sánchez-Pizjuán con un Pedri que ahora mismo es el mejor centrocampista de Europa. Hay mucho que analizar, así que empezamos con la lupa. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Buenos días a todos. Tengo muchas ganas de meterle mano a este partidazo que vivimos en el Sánchez-Pizjuán, este Sevilla 1, Barça 4, un Barça que sigue marcando tropecientos goles, que es una auténtica burrada. De hecho, es el mejor inicio goleador de año natural desde el año 1943 para el Fútbol Club Barcelona. Y esto que el Barça ha tenido algunos ataques que dan miedo al miedo, pero lo que está logrando este Barça de Hansi Flick es una absoluta barbaridad. El equipo tenía que ganar y después de un primer tiempo un tanto espeso en el que el Barça se marchó 1-1, no terminaba de estar funcionando del todo el ataque azulgrana, Hansi Flick no solo añadió a Fermín por Gavi, un cambio que resultó ganador a pesar de la tarjeta roja del futbolista de Huelva, sino también realizó algún ajuste en el posicionamiento de sus jugadores que luego analizaremos, que le dio la vuelta al plan de García Pimienta y permitió que el Barça en 10 minutos, solo en 10, hubiese marcado ya los dos goles que le daban el 1-3 y que la expulsión, además, no afectase para nada, porque el Barça, desde el 61 hasta el 94, jugó un partido redondo. Lo vamos a analizar cómo el Barça de Flick, a pesar de ser un equipo eminentemente ofensivo, que el propio técnico dijo que no querían jugar a lo que jugaron en la última media hora, defenderse más, no sufrió. Apenas sufrió y veremos el porqué, las claves tácticas, y evidentemente hay que hablar de Pedri, porque estamos ante el mejor centrocampista del mundo, un jugador único que hace mejor al Barça de una forma excepcional. No hay futbolista como Pedri en el mundo y veremos cuál es el impacto del canario, cómo lo logró, cómo lo hizo ante el Sevilla, así que quedaos aquí, espero que disfrutéis de la lupa, como siempre, dejadme un buen like, comentad aquí abajo qué os pareció el partido, vuestras sensaciones, y no olvidéis en compartir este vídeo y en suscribiros si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratis y me ayuda muchísimo. Como siempre vamos con el mapa de pases de Hadel Stats Bomb, que nos brindan los mejores datos de los partidos. Aquí tenéis el mapa de pases, el radar durante la primera mitad entre este Sevilla-Barça, fijaos la gran presencia de Íñigo Martínez en este sector izquierdo, un claro 4-3-3, fijaos la posición de Frenkie de Jong como mediocentro, Pedri en el interior izquierdo, Gavi mucho más diluido en ese interior diestro, con Koundé y Valde más o menos a una altura parecida, y la posición a altura de Lamine Yamal muy abierto, y fijaos que es curioso que el jugador que más conectó con Lamine es Pedri. Fijaos que Pedri fue el futbolista que más veces encontró a Lamine Yamal, a pesar de ser prácticamente el más alejado. Luego veremos por qué se dio esto y en cambio Gavi, que era el interior que tenía más cerca, apenas conectó 4 o 5 pases con él. Ya en la segunda mitad, evidentemente el Barça tuvo menos participación, el Barça tuvo mucho menos balón, vimos a un Barça que no pudo contar con tanta posesión como en el primer tiempo porque se quedó más de media hora con 10 jugadores, aún así, fijaos, de color rojo Pedri, significa que añadió mucho valor a sus acciones. Fijaos como el resto de jugadores del Barça oscilan entre este color azulado, este color un poco verde en el caso de Gerard Martín, significa que no tuvieron demasiada participación ni tuvieron acciones de demasiado peso. En cambio, Pedri, el único jugador de color rojo, porque en el segundo tiempo sus acciones siguieron brindando luz al Fútbol Club Barcelona. Lo bueno para el Barça de Flick es que ahora mismo tiene muchísimas opciones para poder formar en definitiva un once titular, ya más allá del debate que hay en la portería que parece resuelto con Chesney. En defensa tienes ahora mismo a 4 centrales con Cubarsí, Íñigo, Eric y Araujo distintos, 4 jugadores que te pueden jugar de titulares. Por lo tanto, esto ya está generando un debate. Y en el centro del campo ha aumentado la competitividad con la presencia de Fermín a un nivel altísimo, con el retorno a un buen nivel de Gavi, con Marc Casado, evidentemente con Pedri, que es titularísimo, y con este Frenkie de Jong. Y claro, con el retorno de Dani Olmo. Por lo tanto, Hansi Flick ahí aumenta sus opciones, puede hacer muchas más cosas, y esto hace que los 11 sean un pelín más imprevisibles. Y ayer Hansi Flick optó por meter a Gavi, como venía siendo habitual las últimas jornadas, en esa posición de interior más adelantado. Yo tengo que decir que a mí es una posición que no me termina de convencer.
Pienso que las mejores virtudes de Gavi se ven más abajo, se ven cuando él puede participar en los primeros pases, donde él puede tener más impacto, pero es verdad que es un futbolista más desordenado, un futbolista creo aún demasiado impulsivo para ciertas cosas, y Flick le prefiere más arriba, donde su intensidad creo que pueden tener mayor premio y pueden restar menos al colectivo, pero esto, para mí, a largo plazo, no hace que el jugador pueda evolucionar de la forma en la que debe. Os voy a enseñar el por qué creo que el Barça en la primera mitad, de hecho, no tuvo tanta continuidad y le costó mucho más poder hacer su juego. Esto que estáis viendo en pantalla es el mapa de pases recibidos por parte de Gavi durante el primer tiempo. De color amarillo los pases que no terminaron llegando a Gavi, de color rojo los pases que sí lo hicieron. Fijaos qué poquita presencia tuvo el jugador andaluz. Apenas conectó una decena de pases durante 45 minutos. Para un interior esto es muy poco volumen. Además, fijaos como 3, 4, 5 se dieron en la zona central. Más o menos pases intrascendentes, poquísima participación en 3/4 y en área rival tan solo una recepción y la mayoría no pudo llegar. Por lo tanto, ya empezamos a ver con este mapa de Hadel Statzone que Gavi no tuvo participación y eso yo creo que es un futbolista que necesita incidir en el juego, no puede vivir tanto tiempo alejado del balón porque no está programado para ello. Lo que buscaba el Barça ante el Sevilla era que ante la amenaza lógica del equipo de García Pimienta, al final el Sevilla no deja de ser un equipo que es verdad que no está en su mejor momento, pero te juega con 3 delanteros. Juega con 2 extremos, Vargas y Luque Bacchio, y un punta, y otro interior, Saúl, que todos convendremos en que es un futbolista que se despliega muy bien, que llega, como hizo en la jugada del 1-1, muy bien al último tercio, y por lo tanto el Sevilla tenía amenaza real en transición, por lo que vimos ya para empezar a un Jules Koundé mucho más atado. No vemos a Koundé trazar esos movimientos buscando ser más incisivo, sino que guardó mucho más la posición. Creo que esto era una premisa clara de Hansi Flick, que a diferencia de otros partidos dijo: hey, Koundé, quédate más de apoyo cuando le hagan el 2 contra 1 Lamine, no desprotejas tu espalda porque no queremos sustos. Gavi, en este contexto, lo que tenía que hacer, aquí lo tenéis, era fijar constantemente esta posición, hundiendo a Sou, uno de los 2 mediocentros del Sevilla, para que el Sevilla formase una especie de línea de 5 jugadores, prácticamente 6. Aquí tenéis los 2 laterales, el extremo y el mediocentro bajando muchísimo. Esto permitía que el Barça ganase metros, pero la contrapartida era que el Barça perdía a Gavi. ¿Por qué el Barça perdía a Gavi? Y esto además dificultaba a Lamine Yamal su capacidad para generar ocasiones, porque estaba constantemente en inferioridad, tenía pocas opciones de pase dentro y esto le obligaba en cierta medida a ir muchas veces hacia afuera, donde evidentemente es menos peligroso. Hay un movimiento que normalmente solemos ver mucho en este Barça, que es el del interior que rompe al costado del lateral para arrastrar al central. Este movimiento que está haciendo precisamente Gavi en esta acción. Es un movimiento que Gavi puede hacer perfectamente, lo hemos visto de hecho en varios partidos que ha salido bien, pero para mí no es el jugador ideal y no es el movimiento que yo quiero ver en Gavi. ¿Por qué? Porque es un jugador lento, esto para empezar. Probablemente junto a Marc Casado sea el centrocampista más lento de la primera plantilla. Es un jugador que tiene una zancada muy corta, que no está capacitado para ganar carreras a los centrales normalmente y necesita de tener mucho espacio para poder hacerlo. En cambio, jugadores como Fermín, que es mucho más potente, mucho más agresivo en este tipo de movimientos, son mucho más aptos para trazar estas jugadas. Aquí Gavi quedaba, por lo tanto, ya más limitado en cuanto a su función, hacer una función de desmarque y de fijación constantes. Y de hecho, como podéis ver, aquí Gavi no termina llegando porque el balón es largo, porque Quique Salas, el central del Sevilla, es más rápido, protege bien el balón y el Barça termina perdiendo la pelota. Y para mí otro de los problemas del Barça con sus centrocampistas, en este tipo de partidos que se llevan en la primera mitad, sobre todo si obligas a grandes recorridos, es que vas a perder. Porque al final, fijaos, en esta acción el Barça está defendiendo una segunda jugada con los 3 centrocampistas, Pedri, Gavi, aquí tenéis a Frenkie de Jong incrustado entre los centrales, y los 4 defensas. Los 3 delanteros, como se puede apreciar aquí en la pantalla, están todos descolgados. Por lo tanto, el Barça solo cuenta, diríamos, con estos 7 jugadores de campo. Claro, aquí, ¿qué necesitas? Que cuando el lateral, en este caso Koundé, te salta sobre el extremo, el interior logre perseguir al lateral. Este emparejamiento para el Barça es muy peligroso porque normalmente tanto Gavi como Marc Casado, incluso como Pedri, no son jugadores rápidos, por lo que estos movimientos muy largos los van a perder. De hecho, fijaos como aquí Gavi no puede llegar. No es culpa de Gavi, esto es culpa de que el sistema los expone mucho y el Barça tiene que vigilar mucho en estas segundas jugadas. ¿Qué termina pasando? Lo que termina pasando en este caso es que Araujo tiene que salir de su zona y por lo tanto aquí quedas
ya muy expuesto. Yo lo que no termino de entender en esta jugada, y es por eso que Frenkie de Jong me deja dudas en estos escenarios, es fijaos dónde arranca Frenkie de Jong, es el jugador más cercano a Isaac, y dónde termina de Jong en el remate. O sea, en el remate hay una distancia de 7-8 metros, cuando empiezan la carrera los dos prácticamente a la par. Hay medio metro de distancia. Y Frenkie de Jong es un jugador potente, es un jugador rápido. No es posible que en esta distancia de 20-30 metros le saque 7 u 8 metros y saca Frenkie de Jong y termine rematando totalmente solo ante Szczęsny. Por suerte para el Barça es un disparo malísimo. De hecho no impacta con el balón, pero la ocasión es clarísima y era el 2-1 para el Barça en apenas 7 minutos. Es una acción que el Barça tiene que defender mejor, tiene que tratar de no exponer tanto a sus centrocampistas, de no obligar a sus centrales a salir, porque esta acción, si Araujo es capaz de defenderla en el área, el Sevilla no hubiese tenido ocasión. Quiero analizar, ahora que hablamos de defensa, el gol del Sevilla, en el que para mí aquí hay varias cosas a comentar que son interesantes. Como podéis ver, todo parte del saque de centro después del 0-1 del Barça. El Sevilla saca del centro del campo y apenas 5 o 6 segundos después se quedan en un mano a mano. De hecho, durante el partido la realización se perdió esta jugada, por lo que nos pilló a todos bastante desprevenidos. Como podéis ver en esta jugada, una vez el balón va a banda, una vez el balón llega a Luque Bacchio, lo que hace aquí Íñigo Martínez es empezar a correr hacia adelante. Íñigo Martínez en ese momento era el último defensa del equipo, pero es el jugador que tiene que marcar el fuera de juego. ¿Por qué? Porque es el que está viendo, porque es el más cercano al balón. Es decir, aquí Íñigo Martínez tiene la obligación de ser él el que diga qué va a pasar con la línea defensiva. Si Íñigo Martínez empieza a defender el desmarque, Araujo tiene que seguirle. Si Íñigo Martínez empieza a adelantarse, Araujo tiene que hacer lo propio, porque al final es el defensa que está viendo, diríamos, la jugada de cara y no puede ver lo que sucede a su espalda. Fijaos cómo Íñigo Martínez aquí empieza a dar pasos hacia adelante porque él está viendo que hay un desmarque de segunda línea. Él ya se está preparando para esta jugada. Para mí esto es demasiado peligroso porque no es un jugador que tú tengas controlado que vaya a arrancar en paralelo a ti y que por lo tanto con un paso lo dejes en fuera de juego, sino que es un jugador que está viniendo desde delante. Por lo que es muy difícil dejarlo en fuera de juego. Es muy, muy difícil. Y ayer salió Cruz, otros días ha salido Cara, pero es que si sale Cruz es un gol del rival. Y a lo que voy yo es que, fijaos cómo Koundé está trazando bien el fuera de juego, Koundé se está perfilando, está anticipando. Araujo todavía está dudando, porque yo creo que él está viendo que Saúl tiene ventaja en ese movimiento. Y mirad cómo en el momento del pase, lo que sucede aquí es que para tirar el fuera de juego, lo que vemos siempre en Cubarsí, que lo he comentado aquí, o en Íñigo, cómo tuercen el cuerpo. Es un movimiento de cadera para tratar, evidentemente, de dejar al rival en fuera de juego. Araujo lo que hace es dar el paso sin torcer el cuerpo. Lo que está dejando en fuera de juego, habilitado a Saúl, es precisamente el hombro de Ronald Araujo. Para mí, repito, ese error de Araujo creo que no es un error tan grave, no es un error tan grave como para señalarlo. Y creo que aquí el Barça tiene que tratar de defenderlo de otra forma, porque es evidente que podría haber sido fuera de juego, pero es tan al límite, y es una jugada para mí tan evitable, sacando al rival del centro del campo con el 0-1, que era mucho más fácil defenderlo con un desmarque, siguiendo a Saúl. Si aquí Íñigo sigue a Saúl, la jugada se acaba, porque hubiese llegado antes que el jugador del Sevilla. Tenemos que hablar de Pedri, porque el partido de ayer para mí no se explica sin el canario. Comenté ayer en las notas del partido que había sido el MVP del encuentro para mí de lejos. De hecho, si repasamos los datos que nos ofrece Hadel Statsbomb, vemos que fue el jugador de toda la jornada en la liga que más balones recuperó en el último tercio del campo, con 12, una cifra espectacular. Vemos que fue además el jugador del partido que más pases dio hacia área rival con 5, generó 5 ocasiones de gol, el jugador del partido que más ocasiones generó con sus pases con 5, dio una asistencia, 8 de 10 en balones largos y ganó 7 presiones. Fue el jugador que más presionó del Barça, con 23 presiones, y terminó ganando 7 presiones, que es la segunda mejor cifra de toda la jornada en la liga. Es decir, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, con nivel de creatividad, hablamos del jugador, para mí, del mejor centrocampista del fin de semana, un día más siendo el líder del Barça. Y ahora veremos la importancia que tuvo Pedri para destrozar el plan de García Pimienta, y analizaremos el pequeño cambio que hubo también en el segundo tiempo para que veáis la diferencia entre la primera mitad de Pedri y la segunda. Si veis esta imagen, aquí son todos los pases que recibió Pedri durante la primera mitad ante el Sevilla. Fijaos cómo es verdad que hay pases en el último tercio, pero la mayoría se concentran, ¿no?, en todo el centro del campo, se concentran, ¿no?, en toda la zona más central. Vemos
menos envíos en el último tercio. En cambio, en los primeros 15 minutos de la segunda mitad, que es antes de la expulsión de Fermín, porque evidentemente luego cambia todo el panorama, fijaos que Pedri recibió prácticamente todas las pelotas en el último tercio del Sevilla. El Barça logró que participase muchísimo más en toda esa zona y eso le dio al Barça una cara nueva. De hecho, ahí llegaron los 2 goles del equipo en esos primeros 15 minutos. Luego veremos qué cambió en la segunda mitad, pero vamos a ver el por qué Pedri es el mejor centrocampista de Europa. El Sevilla defendía en una especie de 4-4-2 en la que lo que trataba de hacer era algo similar a lo que hizo el Alavés en Liga hace una jornada. Acordaos de aquel partido que el Barça le costó muchísimo jugarlo bien en la primera mitad sobre todo, y era cerrar muchos espacios interiores. De hecho, el Barça tuvo poca profundidad, tuvo poca capacidad de sorpresa en el primer tiempo y todo pasaba por Pedri. Una vez Pedri recibía de cara en esta situación, el Sevilla estaba ya prácticamente sentenciado. Y ayer en Twitter el gran Alejandro Arroyo apuntaba un matiz interesante y es que este tipo de pases que está jugando Pedri son los que Kimmich y Thiago hacían constantemente en el Bayern de Hansi Flick, y es verdad, tanto Kimmich como Thiago realizaban este tipo de desplazamientos porque el sistema y el contexto favorecía que el centrocampista lo hiciese. Luego evidentemente tienes que tener el talento, la visión, la creatividad y la capacidad de repetir esos pases en cada partido, y es lo que está haciendo Pedri cada vez más. Fijaos cuando recibe de cara, como Pedri cambia todo el juego de lado, y aquí recibe Lamine, 1 para 1 llegando a la ayuda. Fijaos de nuevo la posición de Gavi, lo que os decía, fijando al central del Sevilla, en este caso Quique Sales, y aquí sí Koundé se permite el lujo, entre comillas, de poder desdoblar un poco a Lamine. Este tipo de pases son súper importantes para que el Barça tenga ritmo en su circulación, para que el juego no esté parado y el juego pueda ir avanzando. De hecho, fijaos en esta acción, que es muy parecida, y mirad cómo De Jong no hace lo que Pedri sí hubiese hecho. Fijaos el espacio que tiene Frenkie, controla totalmente solo, y mirad cómo Alejandro Balde lo que está haciendo es señalarle dónde tiene que ir la pelota. Efectivamente, el balón tiene que ir aquí. Tú tienes a Balde fijando al lateral derecho del Sevilla y a Rafinha totalmente solo, con tiempo para recibir, controlar, y Balde en posición de hacer el 2 contra 1. Si el balón va ahí, es muy difícil que el Barça no saque una ocasión de gol. Muy difícil. Y aquí De Jong, además, repito, es un pase sencillo para un jugador de su nivel, tiene mucho espacio, además está perfilado hacia ese costado, pero De Jong va a jugar hacia atrás. En vez de jugar hacia adelante, lo que va a hacer De Jong es jugar hacia atrás y favorecer que el Sevilla defienda mejor esta acción. Y esto que la jugada termina con un centro de Rafinha, y os quería meter este pase de espuela de Lamine Yamal. Es una absoluta burrada el pase que da Lamine Yamal, o sea, no tiene ningún sentido el pase que da de primeras Lamine. Es que acoplando el pie de esta forma, con un balón que cae tan llovido, para que además caiga así a Koundé, que lástima que no es zurdo, porque le llega a pegar ahí un zurdo y probablemente habríamos de otra cosa más importante en esta acción. La capacidad de Pedri para conectar con Lamine fue clave. De hecho, cuando reciben esa zona que podemos ya empezar a denominarla la zona Pedri, que es esa especie de redonda, cuadrado, como le queráis decir, entre la frontal y el centro del campo, que yo creo que es la gran clave de esta temporada, que Pedri no sea un jugador de base de la jugada, que no sea un jugador de 3/4 de campo, sino que sea ambas. Al final es como no perder a Pedri en ninguno de los dos sitios y permitir que su fútbol vaya de adelante, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, con lo que influye en todas las fases del juego. Fijaos aquí cómo él ya conecta rápidamente con Lamine Yamal, que esto sí, fijaos, tiene mucho espacio, porque aquí Gavi de nuevo vuelve a estar, el bueno de Gavi vuelve a estar metido donde debe. Es verdad que Gavi no jugó un buen primer tiempo a título individual, pero sí también es cierto que creo que hizo lo que le pedía el partido, que no podía hacer mucho más con lo que él tiene como futbolista y que era un partido poco agradecido en ese sentido para el bueno de Gavi. Y en esta acción Lamine Yamal no logra impactar bien con la pelota, creo que incluso hubiese podido controlar el bueno de Lamine, porque el pase de Pedri era fantástico, lo había dejado de nuevo solo ante el portero y podríamos estar hablando del 1-2. La capacidad de Pedri, una vez el Barça se instala en la frontal, para ir abriendo distintos huecos de distintas formas. Fijaos aquí como el Sevilla está muy bien parapetado en ese bloque muy bajo, defendiendo bien el área, con muchos jugadores en la frontal, por tal de ensuciar, ¿no? Para tal de ensuciar un poco la circulación del Barça, para que haya muchas piernas, para que no haya pases sencillos. Fijaos como Pedri, a la que tiene un poco de espacio, él lo que va a hacer aquí es, de primeras, una vez recibe el pase de Balde, ya detecta dónde está el espacio. El espacio está justamente aquí, es la única parcela del campo en la que hay
ciertos metros desprotegidos que el Sevilla no está pudiendo defender porque hay una pared y evidentemente el central, en este caso Badé, tiene que estar pendiente de Rafinha. El Barça tiene jugadores en el área, por lo que hace que el Sevilla se condense y el Barça aquí puede aprovechar esto y Pedri no necesita controlar el balón. Él ya de primeras con la zurda detecta dónde está el espacio y termina dejando este pase fantástico para que Balde llegue a línea de fondo. Si aquí Balde llega a meter un centro raso y tenso, Lewandowski estaba totalmente solo. Pasa que aquí Balde centra hacia arriba, yo creo que no había visto a Lewandowski o incluso el pase hacia atrás. Si llega a dar ese pase hacia Rafinha en esta zona, quizás podríamos hablar del 1-2, una acción fantástica de Pedri que también cayó en el olvido porque el Barça no la supo aprovechar. Y normalmente lo que pasaba en la primera mitad es que el Sevilla cerraba bien con el extremo Luque Bacchio, con Gudel, con Saúl, incluso el otro interior que hacía prácticamente de delantero en presión, también bajaba mucho la altura, por lo que el Sevilla perdía metros y a partir de aquí lo que buscaba el Barça era que Pedri recibiese en esa zona. La zona Pedri es esa. Cuando Pedri ahí recibe de cara, lo hemos visto a lo largo de la temporada, es muy difícil, pero que muy difícil que no saque algo realmente positivo, que no saque un pase de gol, que no saque un pase que deje a un compañero en ventaja en área rival y por lo tanto que no saque, en definitiva, una jugada de valor gol para el Barça. De hecho aquí de nuevo el pase de Pedri es fantástico, vemos lo mismo, cómo es Gavi. Fijaos la posición de Gavi entre central y lateral. Repito, Gavi no estuvo bien, pero es que hizo lo que le pedía el partido. Si Gavi no hubiese estado aquí, estos pases de Pedri no hubiesen llegado, porque era el jugador que permitía fijar la posición de Pedrosa, del lateral del Sevilla, y que no estuviese atento y que no pudiese cerrar el espacio con Lamine Yamal. Este sí termina siendo un pase que llega, y en esta acción sí Lamine Yamal le pega muy bien a la pelota, es un paradón de Nilan, y es la jugada de hecho que va antes que el gol de Robert Lewandowski. Este remate de Lamine Yamal hubiese sido un auténtico golazo. Y de nuevo Pedri, solo en el primer tiempo, en un primer tiempo, repito, en el que el Barça no estuvo a su nivel, generó todas estas ventajas. Ahora veremos lo que cambió en la segunda mitad, qué es lo que hizo Hansi Flick, que para mí, repito, son dos movimientos que son perfectos y explican el por qué Hansi Flick es tan buen entrenador, pero antes tenemos que ir con la primera mitad para comentar alguna cosita que no terminó de funcionar. De hecho, Araujo terminó siendo sustituido en el minuto 20 por una lesión de tobillo. Tenemos que ver cuánto tiempo puede estar de baja. Entró Cubarsí, el Barça mejoró mucho con Pau Cubarsí y con Íñigo, con la pareja para mí titular esa temporada, lo hemos comentado varias veces. Para que esto cambie tiene que pasar un auténtico desastre o que Araujo suba su nivel, algo que de momento no está siendo así. Entró Cubarsí, pero antes os quiero enseñar solo una jugada para que veáis el por qué importa tanto ese primer pase desde atrás, aunque no sea un pase decisivo, el por qué es tan relevante, y Araujo tiene ahí mucho margen de mejora. No os engañéis porque no estoy hablando de la calidad, no estoy diciendo que Araujo tiene que ser como Cubarsí, no lo va a ser nunca. No hablo de la calidad técnica desde el pase, sino desde la lectura, desde la intención. Fijaos aquí como Araujo tiene el pase claro a Íñigo Martínez. Es el único pase que puede dar realmente claro, y además Íñigo, ostras, tiene mucho espacio. De hecho, si logras dar el pase, aquí Íñigo conduce, obligas a que Luque Bacchio o te salte o retroceda, con lo que pase vas a ganar. Tienes a Balde muy abierto, tienes a Rafinha con el lateral, por lo que aquí el Barça tiene una buena situación para hundir al Sevilla. Mirad cómo Íñigo lo que está haciendo es pedir la pelota. Íñigo con los brazos está reclamando el balón porque ve que es la única opción que tiene realmente el bueno de Ronald Araujo. Y lo que está haciendo aquí Araujo es dudar, va de un lado hacia otro, va buscando opciones de pase, en vez de desde ya dar ese pase, darle ritmo a la circulación para que el Barça pueda atacar. Y finalmente da el pase bastante tarde y mal, porque lo da, diríamos, a la pierna derecha de Íñigo, y eso es muy importante, son detalles que marcan la diferencia. El pase tiene que ir hacia adelante. Tienes que invitar a Íñigo a ahí adelantarse. Si el pase va hacia atrás, facilitas que Saúl llegue basculando, facilitas que Luque Bacchio pueda adelantarse un pelín y que por lo tanto sea mucho más difícil darle velocidad al juego. Más detalles en la primera mitad que creo que al final no favorecieron que el Barça jugase bien. Esto es algo repetitivo en Balde y creo que es el único punto ahora mismo para mí de mejora clara que tiene. Este tipo de pases cruzados hacia adentro. Es verdad que muchas veces ahí puedes perder el balón, pero yo creo que tienes que asumir el riesgo. ¿Por qué? Porque el espacio entre el jugador del Sevilla, que en este caso es Saúl, que va a cerrar, y Pedri es bastante amplio. Gudel está en una posición muy cerradita. Fijaos el espacio que tienes para dar el pase, para encontrar a Pedri y por lo tanto que el balón ya vaya adentro. Y aquí Valdés como que le falta atrevimiento para dar ese pase y en definitiva si aquí el pase ya va adentro, tienes a Pedri de cara,
a Lamine Yamal abierto y ya puedes conectarlos a ambos y que el Barça, por lo tanto, te genere una ocasión. El pase de Balde va hacia atrás y aquí ya tienes que volver a repetir toda la secuencia. No son grandes errores, pero son cosas que me gusta señalar para que os vayáis fijando en los próximos partidos y para que veáis que cuando se dan este tipo de pases, la jugada cambia. A veces es la diferencia entre una jugada que pueda terminar en algo más, en algo positivo para el Barça y una jugada que no termine en nada. Con la entrada de Pau Cubarsí vimos alguna situación interesante y a mí lo que me gusta, por ejemplo, es que os fijéis en esto, que es muchas veces el Barça tiene a 2 o 3 jugadores en fuera de juego. En este caso, tanto Lewandowski como Lamine Yamal, cuando el Barça está circulando, están en posición antirreglamentaria. Y esto es muy interesante porque aquí lo que estás haciendo es hacer que el Sevilla no se tenga que preocupar por ti, pero sabiendo que están detrás tuyo, por lo tanto que en cualquier momento, si dan 2 o 3 pasos hacia adelante, vuelvan a aparecer. Es decir, están fuera de plano, pero tú sabes que hay alguien detrás tuyo, como en una peli de terror, cuando aún sin ver al malo, aún sin ver al espíritu, tú intuyes que está detrás tuyo. Y esto es difícil de defender, sobre todo si el Barça es capaz de conectar rápido. Fijaos cómo en este preciso momento todos vuelven a estar en posición legal, e Íñigo Martínez lo que hace es buscar con este pase filtrado la posición de Lamine Yamal. Y aquí ya tenemos lo que el Barça disfruta más haciendo, que es esos desmarques entre los centrales. Rafinha se desmarca entre Badé y Quique Salas, Lamine entre Quique Salas y Pedrosa, por lo que es muy difícil defender, porque tienes muchos estímulos y es muy complicado a elegir bien cuando eres central. Y aquí, si le llega a salir bien el pase a Lamine Yamal, hablaríamos probablemente de el 1-2, porque dejaba totalmente solo a Rafinha, y el pase no es bueno, pero fijaos cómo el Barça ha generado una ocasión de gol, empezando en fuera de juego, con un pase del central. Lo que más me está gustando de Hansi Flick es que es un entrenador que está constantemente tratando de ayudar a sus jugadores. Y esto es muy importante porque cuando él intuye o él ve que algo no está funcionando, reacciona. Y yo lo que le pido a un entrenador es que tome decisiones que luego pueden ser acertadas o no, pero que cuando detecte un problema, trate de ayudar a sus futbolistas a solucionarlo. Y ayer en el descanso, después de que el Barça jugase un primer tiempo un tanto espeso sin generar demasiado, agarró el problema, lo detectó y le metió mano. ¿Cómo? Metiendo a Fermín por Gavi, un cambio que le dio rédito a los 50 segundos y sobre todo haciendo un pequeño ajuste en la posición de Jules Koundé en el inicio para que el Barça tuviese mucha más capacidad de jugar en 3 cuartos. Esto le dio un control total en los primeros 15 minutos del segundo tiempo que se tradujeron en 2 goles y el Barça, además después de que expulsasen a Fermín, reaccionó metiendo a Dani Olmo y a Eric 2 cambios muy bien tirados para que el equipo apenas sufriese y el Barça jugase un segundo tiempo de equipo campeón. En la segunda mitad, el gran cambio para mí de Hansi Flick no es tanto la entrada de Fermín, sino la posición de Jules Koundé. Retrasó más de lo habitual la posición del lateral francés desde un inicio, situándolo prácticamente como un tercer central. Fijaos cómo se ven a Cubarsí, Íñigo y Koundé prácticamente en paralelo, para permitir, en definitiva, que el Barça pudiese encontrar a Pedri más arriba. De hecho, fijaos dónde está Pedri, situado prácticamente como media punta, tratando de evitar que Pedri bajase a recibir, como estábamos viendo en la primera mitad, que Pedri muchas veces intervenía más en zona de un interior más de base de la jugada y no tanto arriba. Y lo que estaba buscando Flick es que el Barça agrediese más al Sevilla y por lo tanto subiese la posición de Pedri. Esto ya se veía a los 40 segundos de iniciar el segundo tiempo, que es precisamente cuando el Barça marca el 1-2. Fijaos cómo el Barça tiene un equipo más compacto, fijaos aquí como la posición tanto de Pedri como de Fermín prácticamente es en paralelo, metiendo a 2 jugadores en esas zonas interiores, y aquí lo que vas a provocar es que el Sevilla, por lo tanto, se hunda. De hecho, mirad la posición de Saúl. Normalmente en la primera mitad el Sevilla presionaba con un 4-4-2, y aquí ya vemos una especie de 4-5-1, con la posición, repito, de Saúl muy metido entre los mediocentros del equipo hispalense. Una vez el balón llega fuera, el Barça ya ha logrado hundir mucho al Sevilla. Y aquí ya tienes 2 cosas. La primera, que Pedri no reciba por detrás de Saúl, como estábamos viendo en la primera mitad, sino que lo haga por delante. Es una diferencia abismal, porque estás ya permitiendo que reciba mucho más cerca de la frontal. La segunda es que Rafinha, por lo tanto, tenga más espacio para poder recibir un posible pase, y que si Balde rompe hacia adentro se encuentre con un pasillo abierto, ya que Pedri está reclamando la atención de Gudel en ese sentido. Solo con ese ajuste el Barça ya ha logrado provocar que el Sevilla defienda de forma más irregular, y fijaos cómo Pedri recibe totalmente solo en la frontal, y aquí lo que hace no es pasar la pelota sino acariciarla, darle un beso de buenas noches o de buenos días, como lo queráis ver,
para cargar ese punto de penalti. Y aquí el valor de Fermín es absolutamente imprescindible. Hablamos de un jugador que tiene ese timing, que tiene esa agresividad, que es un enorme rematador y que entiende este tipo de situaciones como pocos jugadores. Es muy difícil de defender, atacando entre central y lateral, dos jugadores atacando ese pasillo, muy difícil de defender, repito, y finalmente aquí Fermín termina rematando totalmente solo ante el portero. De hecho, el Barça en la segunda mitad empezó a tener... Y el segundo tiempo, para mí, el Barça, como le pasó el día de la Supercopa, se corta precisamente cuando mejor estaba el equipo. Si el día de la Supercopa ante el Real Madrid todos pensamos que hubiese podido ser un resultado todavía más abultado, creo que ante el Sevilla la sensación era la misma. El Barça terminó marcando un gol más, ganó 1-4, pero el partido estaba para marcar 5 o más goles, porque el Barça estaba siendo muy superior al Sevilla, el conjunto de Pimienta estaba siendo vapuleado en ese segundo tiempo, porque Flick había ajustado un par de teclas y el Barça, fijaos, la cantidad de jugadores ahora sí que puede meter hacia adentro. La posición de Pedri mucho más alta, Rafinha, cuando va hacia adentro, como ya tienes a Pedri, como ya está sumando a otra referencia, el Sevilla tiene más problemas para defender esas zonas. Y mientras en la primera mitad apenas vimos pases de Íñigo para Rafinha, esos pases que normalmente suele hacer el central vasco, en el segundo tiempo, en apenas 10 minutos, los vimos muchas más veces. Fijaos aquí cómo vas a ir encontrando estos pases. Y aquí el 2 contra 1 entre Rafinha y Pedri para que Gudel salte y deje solo es brutal. Pedri vuelve a recibir totalmente solo y de cara. Y una vez sucede esto, fijaos aquí cómo el Barça tiene el balón totalmente controlado, como Pedri aquí puede jugar con Lamine Yamal, de nuevo Fermín tirando el desmarque, tienes a Frenkie de Jong también solo para darle ese pase y continuar con la jugada. En definitiva, muchas opciones, bastante asequibles todas para que Pedri pueda seguir mandando y el Barça teniendo el control del partido. De hecho, el 1-3, que es un auténtico golazo, nace de una forma muy parecida al 1-2. De hecho, volvemos a ver a Pedri prácticamente como un segundo delantero. Normalmente en la primera mitad Pedri estaría en la posición de Íñigo Martínez. Es como que el Barça ha dado un paso hacia adelante global, colectivo, demostrándose que aquí están mandando ellos y por lo tanto todos los jugadores han subido 10 metros. Mirad Valde dónde va a recibir, fijaos la posición de Luque Bacchio. Al final Luque Bacchio es el mejor jugador del Sevilla y está defendiendo prácticamente a 60-70 metros, por lo que si aquí el Sevilla te roba la pelota es muy difícil que te puedan organizar una transición. La posición de Rafinha muy centradita, que esa va a ser la clave de la jugada. Y fijaos que una vez va avanzando la jugada, que una vez el Barça va teniendo ese control, Rafinha ya se va a quedar en esa posición. Aquí Rafinha ya se va a quedar a vivir prácticamente como un segundo delantero. Esto es algo que el Barça suele hacer, es decir, ese intercambio natural, fluido de sus jugadores, de no quedarse siempre en una posición, sino que vayan moviéndose dependiendo de dónde va la jugada. Y una vez recibe Pau Cubarsí, da el pase clave, da esa asistencia, podríamos decir, para que Rafinha reciba. Claro, en esta acción es muy difícil de defender, repito, porque Lewandowski está fijando a Badé, está fijando a Quique Salas, aquí Quique Salas señala a Rafinha, es muy difícil aquí que el central salga porque abres un espacio demasiado grande, pero es que el Sevilla tiene pocas opciones. Fermín está abriéndose para arrastrar a Sou, es muy difícil defender esto, Cubarsí lo ve, detecta ese pase y aquí lo que hace Rafinha es regatear y marcar un auténtico golazo que firmaba el 1-3. Y a partir de ahí el Barça, cuando parecía que podía hacer realmente leña del árbol caído, se quedó con 10, con una expulsión de Fermín que abrió un escenario totalmente nuevo y que creo que en vez de debilitar al equipo lo reforzó. Entraron tanto Dani Olmo como Eric García, el Barça empezó a defender muy bien y a tener unos minutos realmente positivos. Para mí es una de las mejores media horas de toda la temporada teniendo en cuenta todo el contexto. Un Barça que de cada 10 veces antes de esta temporada, en 8 hubiese terminado hundido, pidiendo la hora, defendiendo y sacando agua como pudiese de su área, terminó marcando el cuarto y disfrutando. El cambio de mentalidad es total y esto se debe siempre a Hansi Flick. Con la expulsión el Barça pasó a un 4-4-1 con Rafinha de inicio en el costado izquierdo, Lewandowski como delantero centro, evidentemente no se tocó nada, sino que se bajaron las posiciones tanto de Lamine como de Rafinha, se mantuvo ese Pedri de Jong y el Barça defendió en ese 4-4-1. Todo es mucho más sencillo cuando tienes a un jugador como Rafinha. Porque el valor de Rafinha ya no es solo que marque un golazo, ya no es solo que sea un futbolista que en cada partido esté dando la lata, esté teniendo pues en el marcador, sino que fijaos aquí como en una posesión normal del Sevilla, que lo normal, estando tú con 10, si eres delantero, es no moverte, quedarte en tu sitio, esperar a que el balón vaya llegando para tú bascular, para tú defender un poquito. Pero lo normal no es que tú vayas como un auténtico loco a por la pelota. Fijaos Rafinha como él solo, sin que ningún jugador del Barça esté cerca, porque como podéis ver en imagen,
es el único futbolista que hay del Barça cercano, en un radio de 20 metros al balón, vaya a saltar como un auténtico animal, a molestar, a incordiar, a decirle al Sevilla que con un jugador más no van a jugar cómodos. Lo que permite Rafinha es que el Sevilla no pueda girar el juego, y el salto de Rafinha lo que hace es llamar a Lewandowski, es motivar al polaco a que también haga lo propio. Y al final el Barça, por el hecho de tener a Rafinha, termina motivando al resto a hacer lo mismo. Además, Rafinha termina llegando a la banda a defender esa jugada, y fijaos cómo Valde salta con el extremo, Íñigo Martínez acompaña, Pedri puede llegar a bascular, y Rafinha aquí está cerrando, con lo que Rafinha con ese salto ha permitido retrasar el ataque del Sevilla y facilitar que el equipo pueda bascular. Un auténtico crack el bueno de Rafinha, y no solo marcando goles. Fijaos cómo el Barça defendió muy bien en esa segunda mitad, con un trabajo coral fantástico. Mirad aquí cómo cuando el balón llegaba a banda, el Barça tenía la obligación prácticamente siempre de evitar que los centrales saliesen de zona. Creo que esto fue muy interesante para evitar que Cubarsí e Íñigo saliesen del área y por lo tanto quedase desprotegida, permitiendo que el Sevilla llegase. Lo más importante aquí era mucho trabajo defensivo del extremo y del mediocentro. En este caso Rafinha ayudando en el 2 para 2 del Sevilla con extremo y lateral, ayudando a Valde. Pedri, fijaos también qué cerquita está Pedri de Luque Bacchio para permitir, por lo tanto, que el Sevilla nunca tenga esa superioridad. Y Pedri es un jugador, y Pedri, repito, recuperó 14 balones en el partido, fue uno de los jugadores del fin de semana que más balones recuperó, 12 de ellos en campo contrario, pero aquí 1 para 1 ante Luque Bacchio, uno de los mejores regateadores del campeonato. Y mirad cómo Pedri aquí intuye dónde va a ir Luque Bacchio, le termina ganando la posición y el jugador del Sevilla termina cometiendo falta. Ya con los cambios, lo que buscó Hansi Flick es meter a Rafinha de 9, algo interesante que habíamos comentado aquí en el canal, precisamente porque Rafinha es el jugador más agresivo para saltar a los centrales, para molestar esos primeros pases, y porque cuando tú recuperas el balón te interesa tener al jugador más rápido en punta del ataque para poder lanzar esas transiciones. Por lo tanto, aquí se aseguraba el bueno de Hansi Flick contar con una flecha en ataque para poder lanzar las transiciones y con un futbolista que trabajase dejando a Dani Olmo como ese extremo para meterse hacia adentro y tener a un centrocampista más. De hecho, aquí, como podéis ver, Dani Olmo recupera la pelota. De nuevo, el trabajo del Barça es buenísimo. Con Valde, con Olmo, con Pedri llegando. Y el bueno de Olmo, que ya le tocó entrar con un jugador menos en la final de la Supercopa, volvió a hacer un gran trabajo defensivo recuperando el balón. Y fijaos aquí cómo sale con Pedri. Claro, cuando tú tienes a Pedri y a Olmo, te da igual estar en inferioridad. Con estos jugadores, con Lamine, con Pedri, con Olmo, que son capaces de transformar inferioridades en superioridades por su talento, por su lectura y por su química, hacen muy fácil que el Barça esté con 10 y no sufra. Fijaos aquí cómo Olmo recupera la pelota, se la da a Pedri, Pedri arrastra a un jugador, se la vuelve a dar a Dani Olmo, el Barça ya con un tuya mía ha desarbolado por completo, y aquí tenéis lo que buscaba Hansi Flick en punta del ataque, Rafinha, para tener al jugador más rápido, preparado, enfocado en la profundidad, y cuando recibe, y ahí Olmo le busca, y aquí fijaos que Rafinha ya va a recibir en 1 para 1. Pierde el balón aquí el brasileño, pero es que si aquí Rafinha llega a controlar bien la pelota, llega, diríamos, a poder orientar el control, el Barça atacaba con Lamine, con Pedri, con Olmo. El Barça se estaba desplegando a pesar de estar con 10. Esto que estáis viendo en pantalla, chicos, son todos los pases que permitió el Barça hacia su área desde que se quedó con 10. Como podéis ver, tan solo permitió 3 pases. 3 pases buenos, los de color rojo, hacia su propia área. Y como podéis ver, la mayoría eran pases hacia afuera. Fijaos este pase entrando justo en el área. Aquí en banda derecha tenéis un pase hacia atrás que va hacia la frontal y otro que va hacia la posición del centro. Ningún pase en el punto de penalti. Todos de color amarillo, despejados o recuperados por Chesney. El trabajo del Barça es fantástico a nivel defensivo. Quedarte con 10 en el Pizjuán, por muy mal que esté, y ser capaz, por muy mal que esté el Sevilla, y ser capaz de dominar el área de esta forma, de no permitir ningún remate en el área pequeña, de no permitir que ningún jugador del Sevilla logre filtrar el balón ahí. Además, jugando con 3 delanteros mucho tiempo, sin meter defensa de 5, manteniendo la altura del bloque. Chapó para el Barça, porque es realmente difícil lo que lograron ayer. De hecho, fijaos incluso el trabajo de Lamine Yamal, que sabemos que normalmente tanto Lamine como Rafinha, cuando el equipo está con 11, lo hemos comentado muchas veces, se quedan descolgados. Fijaos aquí, el Sevilla metió a Ijuque, un gran regateador en ese costado. Lamine dijo, ningún problema, si tengo que defender, defiendo. 1 para 1, aguantándole muy bien, evitando por lo tanto que Koundé tenga que salir y que el Barça tenga más estrechez en su línea defensiva. Esto fue muy clave para evitar males mayores. Y fijaos como Lamine Yamal, con su gran defensa, porque es una de las partes más infravaloradas del juego de Lamine, que es un enorme defensor cuando él quiere, evita que Ijuque le supere y le obliga a jugar hacia atrás.
hablamos de un jugador que llevaba 70 minutos, que estaba cansado contra un jugador que acababa de entrar y que estaba fresco, evitando que pudiese entrar hacia adentro. Y de hecho aquí Eyüp que se ve obligado a pasar la pelota hacia atrás y es un trabajo magnífico de Lamine Yamal en este tipo de situaciones. Fue interesante porque Hansi Flick optó por Eric García y no por Marc Casado, y de hecho entró para ser mediocentro, tenía sentido, mucha gente pensaba si era para ser central, pero para ser mediocentro seguro que muchos hubiesen escogido a Casado, pero para mí tenía sentido porque se imaginaba Hansi Flick que a Eric le tocaría hacer más jugadas de defensa que de mediocentro, y de hecho así fue. Imagina un partido en el que el Sevilla bombardearía el área con centros, con segundas jugadas, y ahí metió un central para poder hacer de medio centro y central a la vez. Fijaos aquí cuando en una de las pocas ocasiones en las que Cubarsí tiene que salir de la posición, ahí es Eric el que acompaña la jugada. Y aquí yo creo que prefiere a Eric a Casado porque es más rápido, porque entiende mejor el oficio de central. Y fijaos cómo Eric termina llegando a la jugada para recuperar el balón. Pero ya para acabar, quiero subrayar esta jugada para que veáis el por qué yo creo que todos estamos enamorados del Barça de Flick. Minuto 80 de partido, el Barça ganando 1-3. Jugando con un futbolista menos desde hacía más de 20 minutos. Y aquí en vez de priorizar el descansar, el defender, el no moverse, el buscar que no pase nada, lo que va a hacer Lamine Yamal es ir a presionar. Ir a presionar al medio centro del Sevilla para evitar que puedan jugar. Una vez salta Lamine, Rafinha dice, no voy a ser menos, también va a saltar. Y el Barça ha forzado en apenas 2 segundos que el Sevilla pase de una acción en la que podía colgar el balón a que tengan que jugar con su portero. Y una vez el balón le llega al portero, Lamine Yamal seguía presionando, buscando el error de Nyland, y una vez salta Lamine, el Barça termina recuperando el balón. Es decir, que con un jugador menos, en el minuto 80, el equipo quiere seguir robando el balón arriba, quiere seguir presionando, y esto yo creo que es la gran clave del por qué el Barça durante más de media hora apenas notó un cosquilleo cuando se quedó con 10 contra este Sevilla. Hasta aquí la lupa de hoy, espero que os haya gustado, creo que ha sido un partido con muchos detalles, magnífico, que ha dejado mucho contenido y que he intentado desmenuzar aquí en este vídeo. Si os ha gustado, si os gusta esta sección en general, me ayudáis muchísimo comentando, dejando vuestro me gusta, sobre todo es muy importante, compartiendo el vídeo, en definitiva estando aquí y suscribiendo si no estáis suscritos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.